Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 19 horas del 14 de junio de 2016, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 9 procedimientos especiales sancionadores y 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Compañeros, se encuentra a su consideración los asuntos que previamente ya se circularon, por lo que en primer término voy a pedirle al secretario licenciado Gerardo Junco Rivera que dé cuenta con los procedimientos especiales sancionadores turnados a la ponencia del magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta conjunta con 4 procedimientos especiales sancionadores. En primer lugar, con el proyecto que se propone para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión constitucional electoral sub-JRC 194/2016 y su acumulado, en la que la citada sala revocó la sentencia emitida por el Pleno de este tribunal en el procedimiento especial sancionador PES 20/2016, para el único efecto de reindividualizar la sanción impuesta a los infractores. En los efectos de la ejecutoria federal que se cumplimenta, se estableció que al haber resultado fundados los agravios formulados por el Partido Acción Nacional, lo procedente era revocar la sentencia, para el efecto de que este tribunal emitiera una nueva en la que se reindividualizara la sanción a partir de los elementos expuestos en la ejecutoria, de forma particular, considerando para la imposición de la sanción la naturaleza de la falta y las circunstancias objetivas y subjetivas que rodearon su comisión, entre otras que se trata de 2 bardas y que la difusión de su contenido ilegal se acreditó cuando menos un día, el 2 de abril del año en curso, con especial atención a que la sanción sea proporcional a la infracción cometida, para lo cual se deberá imponer la multa que se determine conforme al parámetro establecido en el artículo 325 del Código Electoral. Así, al acreditarse en autos, 1, la existencia de 2 bardas con contenido que corresponde a la propaganda electoral a favor de los denunciados, 2, que en la propaganda materia de la denuncia se promovió la imagen y nombre del candidato Cuitláhuac García Jiménez y del presidente del partido Morena, 3, que está demostrado la calidad de Cuitláhuac García Jiménez como otrora candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por el partido Morena, 4, que el contenido de las bardas existía por lo menos a partir del 2 de abril, esto es, un día previo al inicio de la campaña, y 5, que se obtuvo un beneficio en favor del candidato y del partido denunciado, al existir una promoción anticipada de su nombre e imagen, con lo que se generó un posicionamiento anticipado que a su vez puso en riesgo el principio de equidad de la contienda. Por ello, se considera que al haberse vulnerado la normativa electoral y con ello obtenido un beneficio consistente en una promoción anticipada, la falta cometida debe ser calificada como grave ordinaria, al haber trascendido en perjuicio de la naturaleza y fines propios de la etapa de intercampañas en el proceso electoral. En consecuencia, conforme a los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la misma, así como la conducta omisa de los sujetos denunciados, se determina que Cuitláhuac García Jiménez y el partido Morena deben ser sujetos a una sanción consistente en multa. En ese sentido, tomando en consideración la capacidad económica de Cuitláhuac García Jiménez, en razón de las diligencias que se ordenaron por ese tribunal para conocer tal circunstancia, la ponencia propone imponerle una multa consistente en un día de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por cada barda que se denunció, esto es, 2 salarios mínimos. Asimismo, se propone imponer al partido Morena como sanción una multa de 27,706 pesos con 6 centavos, atendiendo a que recibe la cantidad de 4,987,098 pesos por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes por un año, lo que arroja como resultado
que el partido obtenga por día para sus actividades la cantidad de 13.853.3 centavos. Esta última cantidad le fue impuesta por cada barda en la que se promocionó propaganda de manera anticipada. Por otro lado, doy cuenta con el expediente PES 23/2016, integrado con la denuncia promovida por el Partido Acción Nacional en contra de Víctor Hugo Jerónimo del Ángel y Óscar Gedi García Sobrevilla, síndico único y regidor primero, ambos del Ayuntamiento de Ozuloama, Veracruz, así como del Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilando. Esto por la presunta violación al artículo 79 de la Constitución Política del Estado, al considerar que se incumplió el principio de imparcialidad que afecta a la equidad en la contienda. Ello derivado del desplegado publicado en la página 13 del medio de información impreso conocido como Enlace del Golfo, de fecha 25 de enero del año en curso, por el que en su carácter de servidores públicos felicitan a Héctor Yunes Landa por su designación como candidato a gobernador del Estado por el PRI. A consideración de la ponencia, las pruebas aportadas al expediente son insuficientes para determinar que el desplegado motivo de controversia fue contratado, pagado, adquirido, ordenado u solicitado por los denunciados, por lo que no configuran una vulneración al principio de imparcialidad previsto en el artículo constitucional antes señalado. Es por ello que debe operar en favor de los involucrados el principio de presunción de inocencia, más aún cuando de manera oportuna los sujetos denunciados, a partir del conocimiento de la irregularidad, emplearon mecanismos tendentes a deslindarse de la inserción que apareció en el periódico Enlace del Golfo. En este estado de cosas, toda vez que no habrá prueba directa o indirecta que acredite la responsabilidad de los sujetos denunciados y lo eficaz de las acciones llevadas para excluirlos de responsabilidad, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada. Asimismo, doy cuenta con el expediente PES 44/2016, integrado con las denuncias promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional y Acción Nacional, en contra de Alberto Onofre Cruz, en su calidad de candidato a diputado local por el Distrito Electoral 10 con cabecera en Jalapa 1, Partido Alternativa Veracruzana por culpa invigilando y la revista Vida Nova, ello por actos anticipados de campaña. Por cuestión de método y de acuerdo a los hechos denunciados, en el proyecto se abordan agrupados de la siguiente manera. Primero, contenidos del ejemplar del mes de abril del año en curso de la revista Vida Nova, donde se promociona la imagen y nombre de Alberto Onofre Cruz. En este apartado, la ponencia considera que se carece de elementos suficientes para establecer un juicio de reproche a las partes denunciadas, toda vez que la actividad tildada de ilegal por el promovente está en los márgenes constitucionales y legales establecidos para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. 2. Contenidos en la red social denominada Facebook. Sobre este tema ha sido criterio reiterado tanto de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación y de este Tribunal Electoral, que son espacios de plena libertad, por lo que las pruebas aportadas no son idóneas en tanto la red social Facebook forma parte de la libertad de expresión. 3. Actos anticipados de campaña que se denuncian a través de los siguientes medios comisivos: propaganda electoral en su modalidad de manta, calcomanía y publicidad en autobuses. Al respecto, a fin de acreditar su existencia, los denunciantes ofrecieron 3 imágenes fotográficas y una calcomanía adhesiva en sus respectivos escritos de quejas, pruebas que tienen el carácter de indicio en tanto existe la posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance como un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos para la obtención de imágenes, acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Página electrónica www.betonofre.com. Sobre este tema, aunque pudiera darse la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la difusión de propaganda política electoral por Internet no es susceptible de configurar actos anticipados de campaña, en tanto que no tiene una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación de carácter pasivo, ya que para tener acceso a determinada página a través de la realización de ciertos actos es imprescindible que, previamente, exista la intención clara de acceder a dicha información, pues en el uso ordinario el Internet no permite accesos espontáneos. Colocación de espectaculares. Finalmente, en relación a los anuncios espectaculares donde se promociona la portada del mes de abril de la presente anualidad de la revista Vida Nova, donde aparece el nombre y la imagen de Alberto Onofre Cruz, se considera que se tienen por acreditados los elementos personal, subjetivo y temporal
con lo cual dicha propaganda constituye actos anticipados de campaña. Lo anterior, porque analizadas en su conjunto las constancias que obran en autos, se advierte la existencia, contenido y ubicación de 4 anuncios espectaculares colocados en distintos puntos de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Así las cosas, el contexto en que surge la publicidad denunciada permite advertir que existe una conexión manifiesta entre el contenido de la propaganda y otros elementos que obran en autos, que ayudan a darle sentido y contexto. Esto es, atendiendo al contenido de la propaganda, la época de su difusión, en días previos al periodo de campañas, la calidad del ciudadano Alberto Onofre Cruz como precandidato del Partido Alternativa Veracruzana y su registro como candidato a diputado local por Jalapa 1, se advierte la concurrencia de elementos suficientes para generar la convicción de que se tuvo el propósito de proporcionar anticipadamente el nombre e imagen del ciudadano antes mencionado. Más aún que no hubo deslinde oportuno y eficaz por parte de los denunciados. Por lo anterior, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida al excandidato a diputado local Alberto Onofre Cruz, al Partido Alternativa Veracruzana por culpa invigilando y a la persona física con actividad empresarial responsable de la revista Vida Nova por la colocación de los espectaculares. Esta última, por tanto, también se propone calificarla como grave ordinaria e imponerles a los denunciados una sanción consistente en multa, tal y como se detalla en el proyecto. Por último, doy cuenta con el proyecto correspondiente al expediente P77/2016, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente municipal de Boca del Río y otros. La denuncia de hechos refiere que en una colonia de Boca del Río supuestamente se repartieron despensas y se entregó dinero a cambio de credenciales de elector. Según el quejoso, este evento fue auspiciado por el ayuntamiento de esa ciudad. Los hechos de la denuncia se basan en una nota periodística, la cual no obra en el expediente. Para acreditar su dicho, el quejoso aporta una certificación de la nota en cita, diversas fotos e informes de autoridades del Estado. Así, la ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción al no acreditarse que los hechos denunciados tuvieron verificativo. Esto porque solo hay una certificación de la nota periodística y al respecto es necesario que la misma solo constituye un indicio, pues para que adquiera mayor valor es necesario que sea enlazada con otros elementos probatorios, lo que en la especie no resulta posible, pues si bien el promovente aportó una serie de fotografías, debe decirse que a las mismas no es posible atribuirles valor probatorio ni siquiera de indicio. Esto porque son pruebas en las que existe la posibilidad de confección para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. Por lo anterior, al no haber quedado acreditados los hechos denunciados, se determina la inexistencia de las infracciones objetos de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Cedo en estos momentos el uso de la voz al magistrado oponente para que haga las precisiones que estime pertinentes. Bien, simplemente comentar respecto del PES 23 y el PES 77, que refieren a unas supuestas irregularidades cometidas por algunos servidores públicos, que como ha sido la constante en este tipo de procedimientos, no contamos con pruebas idóneas para acreditar la irregularidad que se hace del conocimiento de la autoridad. En razón de ello, estamos declarando la inexistencia, máxime que, por ejemplo, en uno de ellos, esta autoridad dictó algunas medidas para mejor proveer y aún así se logró acreditar la irregularidad. Entonces, en esos sentidos están estos procedimientos especiales sancionadores. Con relación al PES 20/2016, debo decir que este tribunal en días pasados consideró que estaba acreditado el acto anticipado en el que había incurrido el candidato del partido Morena, el candidato a gobernador, así como la responsabilidad de este partido en lo que nosotros denominamos actos anticipados de campaña, dado que estaba demostrado que habían pintado 2 bardas un día antes del inicio de las campañas. Este aspecto fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, es decir, el fondo del asunto coincidió Sala Superior que estaba demostrado. Por lo que en esta nueva resolución está fuera de la litis
analizar o en su caso determinar si hubo o no acto anticipado de campaña. Insisto, sobre este aspecto ha quedado firme ya por parte de la revisión que en su momento hizo Sala Superior y por lo tanto lo referente a lo que estamos cumplimentando es única y exclusivamente sobre la individualización de la sanción que se debe de aplicar, en razón de que en aquella ocasión, cuando se resolvió por primera vez, habíamos considerado amonestar tanto al candidato, otrora candidato, como al partido político. En criterio de la Sala Superior no cabe la amonestación en los actos anticipados, sino que por la gravedad de la conducta, al poner en riesgo el principio de equidad, lo conducente es considerarla como grave ordinaria y por ende, en lugar de la amonestación, imponer una multa. Como ese es su conocimiento, para imponer una multa debemos de conocer la capacidad económica de los infractores. En el caso del partido político no tenemos mayor problema, se hizo el requerimiento, se conocen el monto de las prerrogativas que está recibiendo por parte del organismo público local electoral, prerrogativas a nivel estatal, se hizo una operación sencilla, una operación matemática y consideramos que por cada barda imponerle el equivalente a un día de sus prerrogativas. En razón de ello, estoy proponiéndoles a ustedes que al partido Morena se le sancione con la cantidad de 27,706.06 pesos. Y por cuanto hace a su candidato, a pesar de que este tribunal realizó ciertas diligencias para conocer su capacidad económica, como fue requerirle al sistema de administración tributaria información al respecto, incluso al mismo candidato, no fue posible conocer el monto de sus ingresos. Así, para cumplir con la obligación que nos impone Sala Superior, estamos dejando a su consideración una multa equivalente a 2 unidades de medida de actualización. En conjunto, en este procedimiento nos da un total de 27,852.14 el monto de la multa a aplicar. Está a su consideración este asunto. Finalmente, en el PES 44, un caso similar al que ya resolvimos en días pasados, debo insistir que este tribunal seguirá siendo respetuoso del tema de la libertad de expresión. Bajo ningún supuesto pretendemos limitar, exagerar en establecer situaciones que atenten con la libertad de expresión. Creo que es uno de los valores, uno de los principios fundamentales de toda democracia y por esta razón no podemos sujetar a la coacción del Estado el tema de la libertad de expresión. Bajo este principio o bajo esta óptica, si bien el denunciante nos hace referencia que con la circulación de una revista, con la circulación de un reportaje, con su publicación en las páginas de internet, pudiera darse un acto anticipado de campaña, estamos dejando establecido de manera clara, contundente, que ese tipo de conductas no pueden ser sancionables porque están amparadas precisamente bajo el principio de la libertad de expresión. Esto es, no podemos sancionar a un reportero, a un periodista, a un comunicador por lo que informa, por lo que dice en un medio, en este caso como lo es la revista Vida Nova. Somos respetuosos de la libertad de expresión y seguiremos siendo con tal de que se fortalezca el Estado democrático en nuestro país. Pero lo que sí no podemos dejar de pasar es el uso comercial que se hace de algunos medios de comunicación para posicionar a una persona días previos al inicio de las campañas. No es libertad de expresión, es uso indebido de plataformas comerciales para posicionar de manera anticipada a determinado personaje en una determinada zona, en un determinado distrito,
Y esto es lo que la ley prohíbe. La ley prohíbe anticiparse a los tiempos. El proselitismo electoral en todo momento se tiene que llevar a cabo en los tiempos que marca la norma. ¿Por qué? Porque aquí se está protegiendo algo más allá que el tema comercial, se está protegiendo la equidad en la contienda. Una persona, un ciudadano que se promociona con fines electorales previo a las campañas, pues ya está generando cierta ventaja en ese proceso electoral. Y en México, en Veracruz, las elecciones descansan precisamente en salvaguardar el principio de equidad. La revista Vida Nova, en este caso, que por cierto no es una empresa, sino es una persona física con actividad empresarial la que se hace responsable de la publicación de esta revista, reconoce que contrató algunos espectaculares, en este caso 4 espectaculares que fueron colocados en la ciudad de Jalapa, única y exclusivamente en la ciudad de Jalapa, en el periodo de la pre-campaña y las campañas, lo que llamamos la intercampaña, y que en esos 4 espectaculares se está publicitando, entre comillas, la revista, pero realmente lo que advertimos es una difusión de una persona que curiosamente ya tenía la calidad de precandidato y que posteriormente fue candidato por un partido político. En consecuencia, la intención del sentido de la resolución, señores magistrados, es evitar que se siga utilizando este tipo de conductas, este tipo de acciones para simular actos anticipados de campaña. En razón de ello, por las razones que sustentamos en nuestro proyecto, consideramos que debe declararse la existencia de la conducta referente a los actos anticipados y proponer a ustedes de manera conjunta tanto a otrora candidato Alberto Onofre Cruz como al Partido Alternativa Veracruzana, que fue quien lo postuló, así como a la responsable de la revista Vida Nova, una multa que en suma es el equivalente a 88,160 pesos. Explicamos, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos, el monto que deberá pagar cada uno de los inculpados. Esto en el sentido, reiterando también lo que ya señalamos en un proyecto anterior, que en términos del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por estas multas deberán destinarse a la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Aquí en el caso, como es una autoridad local la que está imponiendo la sanción, proponemos que los recursos, una vez obtenidos por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral, se depositen al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, conocido como COVEICIDET. Entonces, señores magistrados, dejo a su consideración los 4 proyectos de los que acabo de dar cuenta. Muchas gracias, magistrado. Maestro Javier Hernández, cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz para efecto de que razone su voto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, referirme al procedimiento especial sancionador 20/2016 y en relación con el procedimiento especial 44/2016. ¿Cuál es el hilo conductor? Para no repetir o reiterar lo que ya expuso tanto el secretario en la cuenta como el magistrado al momento de explicar su proyecto y sostener las razones que lo sustentan, yo lo que encuentro aquí es que en el especial sancionador 20 es un procedimiento que ya habíamos resuelto en este tribunal y que fue revocado por la Sala Superior en el sub-JRC 194/2016. ¿Por qué la Sala Superior consideró que ese asunto debería volver al tribunal para hacer un nuevo pronunciamiento? No fue materia de, no es materia de la litis en este procedimiento la responsabilidad. Quedó acreditada la responsabilidad tanto para el partido Morena como para el candidato a gobernador Cuitláhuac García. El tema aquí es que la Sala Superior nos dice
Cuando tú acreditas actos anticipados de campaña, es una conducta por sí misma grave y por tanto la mínima sanción que puedes imponer es multa. Claro, el ejercicio que tienes que hacer ahora es graduar esa multa, justamente. Y como ya se dijo en el especial sancionador 20, el magistrado instructor realizó diversas actuaciones, requerimientos al SAT, requerimientos personales incluso al propio denunciado, a fin de establecer cuáles eran las circunstancias socioeconómicas para establecer qué multa podía imponerse. Al no encontrar mayores elementos en sus requerimientos, se acude a la mínima que se puede imponer en este caso y al partido político un porcentaje respecto de sus propias prerrogativas. Pero ¿por qué digo que esta resolución también está vinculada con el especial sancionador 44? Porque este asunto encuentra su antecedente en uno similar analizado en el índice con el número PES 35/2016, en el que también ya se sancionó a la revista Vida Nova por la colocación de espectaculares en donde se promociona como parte de su portada la imagen y nombre de un candidato a diputado local, cuya publicidad permaneció expuesta en distintos puntos de la ciudad de Jalapa en el periodo intercampañas y que por tanto encuadran en el ilícito o la infracción administrativa denominada los actos anticipados de campaña. En este caso, se trata de Alberto Onofre Cruz, quien infringe la norma. ¿Por qué? Porque la permanencia de la publicidad en donde se difunde su imagen y nombre constituye un beneficio directo para el candidato, porque si bien el anunciar publicidad de una revista no es propiamente propaganda política electoral, lo cierto es que sí existe un posicionamiento de quien aparece en esa portada. Y en esa medida, en el proyecto, creo que atinadamente se considera que lo ordinario hoy en día es que los propios candidatos no hagan una violación directa a la norma, una violación evidente, sino que traten de disimularla justamente a través de que exista un medio que les permita convencer al electorado, pero de una manera subliminal. Es decir, no es necesario que se realice un llamado al voto de manera expresa, sino que se puede hacer de manera implícita. En esa medida, este tribunal está cambiando su criterio porque en un primer momento consideramos que la actualización de los actos anticipados de campaña ameritaba una amonestación como sanción y solamente incrementaríamos esa sanción en la medida en que se acreditaran otros elementos como un beneficio extremo o bien la reincidencia del sancionado en la conducta. Por estas razones, en estos dos proyectos, adelanto que comparto el sentido del proyecto. En relación con el especial sancionador 23, se trata de una publicación editorial donde los denunciados, el síndico único y el regidor primero del Ayuntamiento de Osuluama, Veracruz, en su momento felicitaron al ciudadano Héctor Yunes Landa por su designación como candidato del PRI a la gubernatura del estado. ¿Qué pasó en este caso? Que se tuvo por acreditada la publicación de una nota en la que justamente se hizo esta felicitación. Sin embargo, al momento aparecen ahí los nombres de los funcionarios, de los servidores públicos denunciados, pero al momento de que comparecen al procedimiento especial sancionador, ellos niegan su responsabilidad. Y en esa medida queda como una carga para el que está denunciando el acreditar que efectivamente fueron ellos quienes contrataron esa publicidad consistente aún en una felicitación al quien fuera posterior candidato. Ahora bien, de los requerimientos que se hacen en la instrucción,
consta justamente que, que el propio periódico donde se difundió, o el mismo medio de comunicación donde se difundió, informa que efectivamente no tiene constancia o factura o contrato en el que se establezca que estos personajes fueron los que contrataron esa publicidad, y por tanto se privilegia la presunción de inocencia y no se actualiza la infracción aducida. Por tanto, en este caso creo que estamos otra vez frente a un tema en el que faltan pruebas a efecto de sancionar justamente esas conductas que pudieran, de ser demostradas, ser necesario sancionar. Y lo mismo por lo que se refiere al especial sancionador 77, en donde el denunciado es Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de alcalde del Ayuntamiento de Boca del Río, donde lo que se denuncia es justamente la existencia de un evento donde acuden muchas personas para recibir determinados objetos, que se aduce en esa denuncia que es justamente propaganda simulada, consistente en enseres para captar votantes. Sin embargo, se aportan solamente una nota periodística y 5 fotografías, con lo cual no existen los elementos de prueba idóneos para acreditar la existencia de estos hechos y posteriormente analizar si se actualiza la conducta motivo del especial sancionador. Por estas razones comparto el sentido de ambos proyectos. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, magistrado José Oliveros Ruiz. Bueno, pues para efecto de no ser muy abundante, porque ya mis compañeros creo que han hablado en demasía de los asuntos, y efecto de no hacer tan tediosa la sesión, quisiera comentar que sí, efectivamente, respecto del procedimiento especial sancionador 20, el cual elabora el magistrado Javier, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior, en donde ya, como dijo, ya los hechos estaban acreditados, ya la conducta estaba acreditada y únicamente tenía que hablar lo referente a la multa que le sería impuesta. Y en este aspecto quiero reconocer su labor al hacer este proyecto, porque me parece interesante que la persona a la que se va a sancionar, el diputado con licencia, entonces candidato de Morena, se hace toda una investigación y se determina que efectivamente él goza de una licencia sin goce de sueldo, por lo que efectivamente no tiene ingresos comprobables, y es por eso que me parece muy interesante el razonamiento que hace el magistrado ponente, basándose en el precedente del juicio ciudadano de Sala Superior, el 1658-2016, el cual dice que es insuficiente para poder tener acreditado que a la fecha el infractor goza de capacidad económica, aunque sea diputado federal, porque de acuerdo con el reglamento interior del Congreso, las licencias son sin goce de dietas, salvo en caso de enfermedad, y en este caso me parece que la sanción que le impone el magistrado es justa, es equitativa, tanto respecto al candidato como respecto al partido, y creo que se están analizando todos los puntos de los cuales ordenó la Sala Superior, y es por eso que respecto del procedimiento sancionador número 20, mi voto será a favor. Además que también, nuevamente, me permito felicitarlo por esta propuesta que ya hemos hecho, que hizo el magistrado, precisamente el magistrado Hernández, y que ahora ya es un criterio reiterado, que el dinero de estas multas vaya a parar al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Creo que es una labor muy loable, que si se va a infringir la ley y se van a poner multas, que estas multas sirvan para beneficiar a los propios gobernados. Respecto al procedimiento especial sancionador 23, ya como lo comentaban, respecto a la nota que aparece en el diario Enlace del Golfe, donde felicitan al entonces candidato Héctor Yunes Landa, si bien es verdad, como ya lo dijeron los magistrados, se acreditó el hecho de que apareció la nota publicada, también lo es que después de una investigación minuciosa que se hace, los actores se deslindan de la misma, y es el propio diario el que dice que nunca fue contratado o que no existe un registro que estas personas hayan sido. Entonces de ahí que la prueba resulta insuficiente por sí sola para poderles dictar responsabilidad a estas dos personas, al síndico y regidor primero de Osuluama, y es por eso que efectivamente, como ya se ha dicho, si no hay más pruebas que nos permitan determinar estos hechos,
o que estas personas tuvieron la intención de que así se realizara la nota, no podemos sancionarlas por el simple hecho de los denunciantes. Lo mismo ocurre con el procedimiento especial sancionador 77/2016, en el que también se viene denunciando al presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, en el que, concuerdo con el sentido del proyecto del magistrado Hernández al declarar la inexistencia de estas violaciones, porque únicamente se aportan fotografías que por sí solas, ya lo hemos dicho, resultan insuficientes, no nos demuestran, no se certifica que efectivamente hayan estado estas personas ahí entregando estos apoyos. Y me parece también muy pertinente que se haya requerido a la Dirección de Tránsito para ver si esas camionetas pertenecían a algún sector de gobierno, y nos dijeron que no tienen relación alguna con gobierno. Entonces, de ahí que estoy de acuerdo con este proyecto. Finalmente, quisiera hablar yo del procedimiento especial sancionador 44/2016, del que ya tanto se ha hablado y que corresponde al de la revista, al de Alberto Nofre, al Partido Revolucionario Institucional, así como a la revista Vida Nova. En este asunto, concuerdo con el magistrado ponente en que no se está sancionando la libertad de expresión, no se está sancionando la actuación y el trabajo de las personas encargadas de difundir las noticias o difundir medios de publicación, como es la propia revista Vida Nova. En este caso, como ya se dijo, lo que se está sancionando, y como bien lo dijeron mis compañeros, es que se está tratando de engañar al electorado. Se está tratando de hacer un fraude a la ley para efecto de posicionar a ciertos candidatos. Ellos tratan de aparentar que con estas publicaciones no están cometiendo actos anticipados de campaña, sin embargo, tal y como se puede apreciar, sí se están beneficiando de esta imagen, estas imágenes que aparecen ante la sociedad. Creo yo que no es prudente que se quiera hacer un fraude a la ley. Por eso recalco, no se está sancionando la actividad de la empresa, no se está sancionando la libertad de expresión, no se está sancionando el trabajo periodístico o informativo en su momento. Lo que se está sancionando es ese beneficio indirecto que obtiene esta persona y que lo hacen sabiendo que así va a suceder. Ahora, yo, como se lo comenté al magistrado ponente en su momento, consideré que las sanciones, que las multas que se estaban imponiendo resultaban un tanto onerosas. Sin embargo, partiendo de la información que se tiene, creo que al final, pues, aunque no estoy muy de acuerdo, parece justa, porque efectivamente se toman en cuenta las unidades de medida, los salarios mínimos y la capacidad económica de los actores. Entonces, en ese aspecto, como bien se lo dije al ponente, si no estoy muy de acuerdo, porque creo que son muy altas, pues de acuerdo con la información que se obtiene en el expediente, pues es a la cual se llega, y creo que, bueno, pues aunque no esté muy de acuerdo, creo que es justa. Entonces, en ese sentido, pues también mi voto va a ser a favor del proyecto. Entonces, le pido por favor a la secretaria que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de los procedimientos especiales sancionadores 20, 23, 44 y 77 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 20/2016 se resuelve: primero, se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en los juicios de revisión constitucional número sub JRC 194/2016 y su acumulado en sesión pública de 1 de junio de 2016. Segundo, se acredita la existencia de la infracción atribuida a Cuitláhuac García Jiménez y al partido Morena. Tercero, se impone a Cuitláhuac García Jiménez una sanción consistente en una multa de 2 unidades de medida de actualización equivalente a 146 pesos. Cuarto, se impone al partido Morena una sanción consistente en multa de 379.32 unidad de medida de actualización equivalente a la cantidad de 27.706 pesos. Quinto, el monto de las multas impuestas a los denunciados deberá pagarse en la Secretaría Ejecutiva del OPLE dentro de los 15 días siguientes a que quede firme esta sentencia. Sexto, en el supuesto que los denunciados incumplan con las sanciones establecidas en esta sentencia, el Consejo General del OPLE podrá actuar conforme a sus atribuciones. Respecto al procedimiento especial sancionador número 23/2016 se resuelve: se declara la inexistencia de la conducta objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador 44/2016 se resuelve:
Primero, se declara la existencia de la conducta consistente en actos anticipados de campaña por parte de Alberto Onofre Cruz y el Partido Alternativo Veracruzano. Este último por culpa invigilando, así como de la ciudadana Jessica Milagros Macía Parras, persona física con actividad empresarial y responsable de la edición y publicación de la revista Vida Nova en términos de la parte considerativa. Segundo, se impone a Alberto Onofre Cruz una multa consistente en 301.75 unidades de medida y actualización que corresponden a la cantidad de 22,040 pesos. Tercero, se impone al Partido Alternativa Veracruzana una multa consistente de 603.50 unidades de medida y actualización que corresponden a la cantidad de 44,080 pesos. Cuarto, se impone a la ciudadana Jessica Milagros Macías Parra, persona física con actividad empresarial y responsable de la edición o publicación de la revista Vida Nova, una multa consistente en 301.75 unidades de medida y actualización que corresponden a la cantidad de 22,040 pesos. Quinto, con copia certificada de la presente sentencia, dese vista la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales a que haya lugar. Respecto del procedimiento especial sancionador número 77 /2016 se resuelve, se declara la inexistencia de las violaciones objetos de la denuncia al no acreditarse que los hechos denunciados tuvieron verificativo. Ahora bien, en otro orden de ideas, le voy a pedir al licenciado José Antonio Hernández Huesca que dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados. En primer término, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador promovido por José Enrique Patraca Castro, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra de Saúl Lara González, presidente municipal de Tierra Blanca, Veracruz, por la presunta realización de actos de proselitismo y uso de recursos públicos, en favor del candidato a diputado local del Distrito Electoral 23, Gregorio Murillo Uscanga, del Partido Acción Nacional. En el caso, el actor presentó como pruebas 4 links de internet, uno correspondiente a la página web del Ayuntamiento de Tierra Blanca y 3 correspondientes a notas periodísticas. Si bien dichas notas fueron certificadas por la autoridad administrativa, los alcances demostrativos de tales pruebas constituyen, en su caso, meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes y que para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario, además de establecer las circunstancias que rodean a la prueba, que se encuentren corroboradas con otros elementos de convicción a efecto de estimar los suficientes para acreditar las hipótesis de hecho aducidas por su oferente, situación que no acontece en el presente asunto. De este modo, no se acredita la existencia de la realización de los actos proselitistas ni del supuesto uso de recursos públicos denunciados por el actor en favor del candidato a diputado local por el PAN, Gregorio Murillo Uscanga, en razón que solo se advierte una narración sobre la supuesta celebración de una cabalgata con motivo de las fiestas patronales de San Isidro, que un grupo de jinetes irrumpieron durante dicha cabalgata y que el suceso no culminó en una trifulca debido a la intervención de la fuerza civil, sin que ello se pueda acreditar plenamente que se realizó con la participación de un servidor público en un día hábil, lo cual es la infracción prevista por la ley y que en su caso acarrearía una sanción. En consecuencia, en este asunto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Acto seguido, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 78/2016, promovido por el Partido Alternativa Veracruzana, en contra de Carlos Antonio Morales Guevara, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 9, con cabecera en Perote, Veracruz. Roberto Perdomo Chino, presidente municipal de Jalacingo. Lucio Hernández Salas, agente municipal de la localidad de Santa Ana, y Partido Revolucionario Institucional, por la supuesta utilización de recursos públicos consistente en que el 30 de mayo del año en curso una camioneta propiedad del ayuntamiento citado se estacionó fuera de la casa del agente municipal de la localidad de Santa Ana, quien es un servidor público y repartió cobijas a una multitud de personas con la finalidad de influir en el ánimo del electorado a favor del candidato antes mencionado, lo cual a su parecer violenta lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política de Veracruz. En el proyecto se propone tener por no acreditados los hechos denunciados, en razón de que el denunciante únicamente aportó como pruebas para acreditar su dicho 5 fotografías, las cuales son técnicas, mismas que resultan insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Lo anterior es así porque las imágenes aportadas por el denunciante, las cuales se encuentran insertas en su escrito de demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332, párrafo 3 del Código Comicial de la entidad, solo tiene el carácter de indiciarias, en razón de que
Las imágenes, por su naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para determinar de modo absoluto e indudable si fueron falsificadas o alteradas, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Máxime, que no se encuentran concatenadas con algún otro medio probatorio que pueda ofrecer indicios de mayor grado para que este órgano jurisdiccional arribe a la conclusión de que los hechos denunciados acontecieron de la forma en que fueron narrados por el denunciante, es decir, de ellas no se advierten circunstancias de modo, tiempo y lugar. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para tener por acreditados los hechos denunciados. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador con expediente PES 81/2016, promovido por el Partido Alternativa Veracruzana en contra de Carlos Antonio Morales Guevara en su calidad de candidato a diputado local por el Distrito Electoral 9, Adelina Baltasar Merced en su calidad de presidenta del DIF y Roberto Perdomo Chino en su calidad de presidente municipal de Jalacingo, Veracruz y del Partido Revolucionario Institucional, por hechos que considera contravienen la normativa electoral. En cuanto a la litis del procedimiento, consistió en dilucidar si en el caso de los audios ofrecidos como prueba se deriva alguna vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en el actual proceso electoral por el supuesto uso indebido de recursos públicos, contrario a los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución de Veracruz. Como se establece en el proyecto, de las constancias y elementos probatorios se tiene acreditado que los sujetos denunciados a la fecha de la denuncia resultaban con la calidad de candidato a diputado local por el Distrito 9, presidenta del DIF y presidente municipal del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, así como el contenido de 2 audios conforme al acta de audiencia de pruebas y alegatos donde la autoridad administrativa electoral certificó el contenido de los mismos y que al haber sido elaborada por autoridad en el ejercicio de sus funciones, tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 331 y 332 del Código Electoral de Veracruz. Precisándose en el proyecto que de acuerdo con la certificación de la autoridad administrativa solo se tiene por acreditado el contenido de los referidos audios, mas no la identidad de las personas a quienes corresponden las voces que se escuchan, como tampoco la fecha en que dice el denunciante aconteció la supuesta conversación telefónica. Por tanto, la valoración de prueba plena es únicamente sobre la existencia de los mismos, pero no sobre los efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el partido denunciante, pues al tratarse solo de audios, conforme a su naturaleza, representan pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto, las cuales son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen como los efectos o alcances que pretende darle su oferente. De ahí que en su caso solo podrían ser valorados como indicios en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción tercera y 332, párrafo tercero del Código Electoral Local. Resultando que el partido denunciante solo ofrece como pruebas 2 audios, esto es que para sustentar su reclamación no allega mayores elementos de convicción, no obstante la obligación procesal que este tipo de procedimientos le impone. Por tanto, en el análisis de los hechos denunciados, solo se toma en cuenta y valora lo que se advierte y deriva de los audios conforme a la certificación del órgano administrativo electoral. En el caso concreto, en el proyecto se realiza un análisis del contenido de los audios a efecto de establecer si actualizan las hipótesis normativas sancionables. A criterio de la ponencia, no se actualiza la infracción a los preceptos constitucionales invocados, porque como se detalla en el proyecto, de los audios solo se advierten las voces de 2 personas, donde si bien refieren diversas expresiones que hacen alusión a propaganda política en favor de un candidato con recursos materiales de un ayuntamiento, no es posible establecer que la voz de mujer que se escucha corresponda a la presidenta del DIF municipal de Jalacingo, Veracruz, que los vehículos y bodega que refieren sean propiedad de aquel ayuntamiento, que los nombres sin apellidos que se refieren correspondan a las personas del presidente de dicho municipio y del candidato a la diputación local del Distrito 9, y menos aún que la supuesta conversación telefónica y hechos que se refieren en los audios hayan sucedido en la fecha que dice el denunciante. Sobre esa base, de los audios no es posible identificar ni indiciariamente cuál es el contexto temporal de la grabación de la supuesta conversación telefónica, ya que el hecho de que se grabaran supuestas conversaciones que hacen alusión a propaganda política no implica que forzosamente haya sucedido durante el periodo de campañas electorales dentro del municipio de Jalacingo, Veracruz, por lo que se carece de elementos para determinar el lugar, el tiempo y las personas que se supone resultan involucradas en los hechos denunciados. Principalmente,
porque ante la ausencia de elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, debe atenderse al principio de inocencia que aplica en todo procedimiento especial sancionador. De igual manera, en el proyecto se establece que los audios ofrecidos por el partido denunciante tampoco resultan idóneos para la procedencia de alguna responsabilidad dentro del presente asunto, al tratarse de una prueba ilícita, ya que los audios que ofrece y que asegura reproducen conversaciones telefónicas, al no acreditar cómo las obtuvo lícitamente el partido, permite suponer que fueron interceptadas sin una orden judicial que lo justifique, resultando que nadie está autorizado a intervenir comunicaciones privadas, con independencia de que la persona cuya comunicación se interviene sea servidor público o no, aunado a que ninguna autoridad judicial está facultada para autorizar la intervención de comunicaciones en materia electoral, por lo que la intervención de toda comunicación en materia electoral es violatoria de los artículos 41 y 16 de la Constitución Federal. En consecuencia, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz para efecto de que haga las precisiones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente. En relación con estos tres procedimientos especiales sancionadores, el 75, el 78 y el 81, el tema que los unifica y de alguna manera es el hilo conductor de mi exposición es el uso de recursos públicos o el indebido uso de recursos públicos por parte de servidores públicos, valga la redundancia. En este caso se trata de el presidente municipal de Jalacingo, así como el agente municipal de la localidad de Santa Ana, el presidente municipal de Tierra Blanca, Veracruz, y una vez más el presidente municipal de Jalacingo y la presidenta del DIF de ese mismo municipio. En estos casos queda acreditado que no obstante que existen denuncias y se aportan elementos, en su mayor parte fotografías, que son pruebas técnicas que requieren, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de la vinculación con otros elementos probatorios, del análisis que se hace en los proyectos, no es posible acreditar justamente que se hayan desviado recursos públicos. Incluso en el caso del procedimiento especial sancionador 81, que tiene la característica de que se ofrecen audios donde se escuchan voces que se refieren justamente al uso de vehículos y la distribución de bienes en lo que se supone es la participación de funcionarios durante la campaña electoral, son insuficientes. ¿Por qué? Porque si bien se logran acreditar voces y referencias a la campaña electoral, no se establecen circunstancias de tiempo, modo y lugar a fin de determinar que efectivamente sean los servidores públicos denunciados. Y en el proyecto también se hace referencia a la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En este caso, se trata justamente de conversaciones telefónicas que, a decir del denunciante, le llegaron vía WhatsApp y que no conoce cuál es su procedencia, sin embargo, pretende acreditar con esas grabaciones las irregularidades denunciadas. En el proyecto, señores magistrados, se razona la ilicitud de esas pruebas y la imposibilidad de darles valor probatorio en materia electoral. Con lo cual, en los tres procedimientos especiales sancionadores de los que he dado la cuenta, se está imposibilitado este órgano jurisdiccional para acreditar las conductas denunciadas, pues la carga probatoria que corresponde a los denunciantes fue incumplida en este caso. Por tanto, se propone en los tres casos declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, magistrado. Cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández por si tiene alguna consideración que vertir. No, simplemente reiterar lo que comenté hace un momento. Lamentable que a pesar de que las conductas son puestas a consideración de la autoridad, no se acompañen las pruebas indicadas para probar las irregularidades. Creo que ese es un tema que deberán entender los distintos actores políticos para que, si ejercitan este tipo de acciones administrativas, cuando menos nos puedan aportar elementos
que permitan identificar la infracción. De lo contrario, esta es la consecuencia, la inexistencia de la misma. Muchas gracias, magistrado Javier. Pues sí, efectivamente, creo que en los 3 proyectos el magistrado ponente, de manera muy clara y pertinente, establece esa falta de idoneidad de las pruebas. Y no solo eso, sino que también, si bien es cierto que hemos reiterado que es necesario contar con pruebas fehacientes que nos permitan acreditar las conductas, no por ello quiere decir que también los denunciantes van a empezar a ofertar pruebas que se consideran ilícitas, como es el caso de la grabación de los audios, porque como bien lo dijo ya el magistrado ponente, tanto hay criterios de la Corte Interamericana, e incluso hay una jurisprudencia de la Sala Superior que nos dice que las grabaciones de comunicaciones privadas carecen de valor probatorio. Es por eso que es importante reiterarles, sí es verdad que tienen que acompañar con pruebas que acrediten los hechos, pero no por eso van a estar fabricando pruebas fuera de la legalidad, y es por eso que anuncio que estaré a favor de los proyectos. Le pido entonces que tome la votación, por favor, licenciada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández, Con los proyectos. magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta, Son mi propuesta. magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, A favor de los proyectos. magistrado presidente, los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores 75, 78 y 81 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 75/2016 se resuelve, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Respecto del procedimiento especial sancionador 78/2016 se resuelve, se declara la inexistencia de los hechos denunciados. Y respecto al procedimiento especial sancionador 81/2016 se resuelve, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Ahora voy a pedirle a la licenciada doctora Rosalba Hernández Hernández, de cuenta conjunta con los procedimientos especiales 76 y 79 de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su permiso, señores magistrados, doy cuenta conjunta con 2 procedimientos especiales sancionadores. El primero de ellos, identificado con la clave P76 de 2016, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, y su otrora candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por la difusión de propaganda con presunto contenido calumnioso. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Esto porque de las constancias y elementos probatorios debidamente desahogados en la audiencia de pruebas y alegatos, se cuenta con la certificación realizada por la Oficialía Electoral del OPLE, con la que se acreditó fehacientemente la existencia del espectacular denunciado, en cuyo contenido se lee lo siguiente: solo Yunes puede sacar al PRI, cárcel a Duarte, no más PRI, vota ya. Respecto a la frase, solo Yunes puede sacar al PRI y no más PRI, a juicio de la ponencia, se relacionan directamente con el proceso electoral actual, sin que las mismas contengan crítica alguna al gobernador o al partido político que denunció la propaganda, pues representa una opinión sobre cuál es la opción política que, en concepto de quien emite el mensaje, es la que podría obtener el triunfo en las elecciones, lo que debe entenderse como la solicitud de apoyo a la candidatura postulada por el PAN y PRD, así como un llamado que intentaba desalentar el apoyo hacia la candidatura del PRI, lo que configura propaganda electoral permitida en el periodo de campaña, sin que se advierta en esas expresiones la imputación de algún hecho o delito falso al PRI o al gobernador del Estado. Por cuanto hace a la expresión cárcel a Duarte, no se advierte que se imputen hechos o delitos falsos al actual gobernador del Estado, por los cuales se merite llevarlo a la cárcel, sino que refleja la visión o propuesta de lo que el emisor del mensaje realizaría en caso de ganar la elección. Además, se considera que esa expresión es general, pues no se dice por qué le espera la cárcel, es decir, no se concreta una imputación de algún delito falso en específico. La frase vota ya constituye una invitación a la ciudadanía para apoyar mediante el sufragio a la opción política que se anuncia. En suma, puede decirse que las expresiones referidas en la propaganda contenida en el espectacular analizado, de conformidad con el marco normativo atinente, pretenden cuestionar tanto al Partido Revolucionario Institucional como a quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, figura pública que está mayormente sometida al escrutinio de la sociedad respecto a su actuación en virtud de que concierne a la ciudadanía aprobarla o rechazarla, ya sea como gobernante o como opción política al momento de sufragar. En esa lógica, el significado de la propaganda puede tener diferentes lecturas y dar lugar a diferentes interpretaciones, de ahí que no puedan considerarse denigrantes, como lo sostiene el quejoso, o calumnia en los términos que exige la ley, ya que carece de una interpretación unívoca o lineal
y tampoco refieren la comisión de actos infractores en particular, ni conllevan la imputación falsa de hechos o delitos a quienes se critica. Por lo anterior, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación. En consecuencia, debido a que en un inicio la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral declaró procedente la medida cautelar solicitada, se revoca la misma sin que esto último tenga mayores consecuencias, ya que como lo señaló al rendir su informe circunstanciado, desde el 1 de junio se ordenó el retiro inmediato del espectacular denunciado, sin que se pase por alto que a la fecha nos encontramos en otra etapa del proceso electoral. El segundo procedimiento especial sancionador con que se da cuenta es el identificado con la clave P79 de este año, el cual fue promovido por el partido Morena en contra de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la pinta de una barda con propaganda presuntamente calumniosa y difamatoria, que a su decir provoca desinformación, confusión y rechazo al partido político denunciante. En el proyecto también se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Al respecto, se cuenta también con la certificación de la existencia de una barda ubicada en la calle de Prolongación de Juárez, en la colonia Reforma de Miahuatlán, Veracruz, la cual contiene la siguiente leyenda: razona tu voto, si votas por Morena, beneficias al PRI, vota por la alianza PAN-PRD, vota sí 5 de junio. A juicio de la ponencia, la frase razona tu voto, vota por la alianza PAN-PRD, vota sí PAN-PRD 5 de junio, se relaciona directamente con el proceso electoral actual en el que se renuevan los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que constituye una invitación a la ciudadanía para apoyar mediante el sufragio a la opción política que se anuncia, sin que sea posible advertir que de la misma algún contenido calumnioso. Por cuanto hace a la frase expresión, si votas por Morena beneficias al PRI, se trata de manifestaciones genéricas empleadas para establecer una campaña de contraste, sin que de la misma se advierta que se imputan hechos o delitos falsos al partido político Morena, ni que contengan crítica alguna a dicho partido político, sino únicamente refleja la visión o propuesta de lo que el emisor del mensaje percibe, ya que si bien trae implícito el nombre del partido que representa a la denunciante, solo expresa una opinión sobre cuál es la opción política que se beneficiaría, lo que debe entenderse como la solicitud de apoyo a las candidaturas postuladas por el PAN y el PRD y como una invitación a la ciudadanía para apoyarla, sin que sea posible advertir algún contenido calumnioso. Así, los partidos políticos de quienes emanan los candidatos a los cargos de elección popular dentro de los procesos electorales están sujetos a un margen mayor de apertura al escrutinio, la crítica y a la opinión pública, en algunos casos dura y vehemente, en el contexto de un esquema democrático, en atención al debate político durante las campañas electorales. Por otra parte, si bien es cierto que la frase «si votas por Morena, beneficias al PRI» pudiera generar confusión en el electorado, pues equipara al partido político con el Partido Revolucionario Institucional, promoviendo que la población no vote por ellos, ello ocurre dentro del contexto del debate político. Además, la denunciante no aporta elementos probatorios con lo que este tribunal pudiera identificar o deducir el impacto al principio de equidad en la contienda electoral, por lo que, ante la falta de elementos probatorios objetivos, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para sancionar a los denunciados. Máxime que la propaganda se difundió en el periodo en el que válidamente se puede alentar o desalentar al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político. Por las consideraciones vertidas es que se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada, doctora, perdón. Bueno, compañeros, pues como ya dio cuenta la secretaria, tenemos el procedimiento especial sancionador 76/2016, que prácticamente es muy similar al procedimiento especial sancionador número 71 de este año que se resolvió la sesión pasada, porque se trata del mismo espectacular, del mismo partido, del mismo denunciante, únicamente que la ubicación es diferente. El anterior estaba en Boca del Río y este se encontró en el fraccionamiento Virginia de la ciudad de Veracruz, en el cual, bueno, como ya se mencionó, de las frases que se están argumentando ahí que resultan calumniosas, creo que ya es un criterio reiterado de este tribunal que no podemos considerarlas así porque carecen de una interpretación unívoca o lineal y tampoco refieren la comisión de actos infractores en particular ni conllevan la imputación falsa de hechos o delitos a quienes se critican, sino más bien las mismas se inscriben dentro del marco del debate que se intensifica durante el periodo de campaña, por lo que en este caso se propone declarar la inexistencia de estas violaciones. Ahora bien, respecto del procedimiento especial sancionador 79, el partido político Morena viene denunciando
que la coalición PAN-PRD indebidamente confunde a la sociedad por encontrarse una barda pintada en la cual su mensaje nos dice: razona tu voto, si votas por Morena beneficias al PRI, vota por la alianza PAN-PRD, vota así PAN-PRD 5 de junio. Bueno, del estudio que se analiza, del estudio que se hace y de las constancias que se analizan, consideramos que no se acredita esta calumnia atribuida a los partidos políticos porque, bueno, de la concatenación de estas imágenes como de las expresiones, vemos que son manifestaciones genéricas empleadas para establecer una campaña de contraste en la contienda electoral. Aquí cabe reiterar que para considerar la acreditación de la calumnia es necesario que se hagan imputaciones directas de hechos o delitos falsos con un impacto en materia electoral, lo que en la especie no acontece. De ahí que consideramos que no se actualiza una difusión de propaganda electoral que se considere calumniosa. Sin embargo, atendiendo a las consideraciones vertidas por los magistrados que fueron tan amables en apoyarnos, en este aspecto consideramos que sí es importante establecer que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva a cabo una reflexión de estos temas dentro del expediente SER PSC 68/2016 en torno al rol que deben de cumplir los partidos políticos como actores principales en el modelo de comunicación política, el cual tiene que ver con la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, así como permitir el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Por lo que determinó que los institutos políticos deberán, en el ejercicio de sus prerrogativas, procurar difundir contenidos que atiendan a los fines relatados, para lo cual habrán de abstenerse de realizar imputaciones falsas, inexactas o que contengan información que se preste a la confusión o falta de certeza, pues ello demerita los procesos democráticos y no abona al debate y, por supuesto, tampoco un voto informado. Este criterio resulta relevante porque, aunque la propaganda denunciada no contiene calumnias o imputaciones directas, a consideración de la denunciante, dicha propaganda pudo haber causado confusión en el electorado. Sin embargo, es inconcluso la falta de elementos probatorios objetivos, por lo que esta ponencia se encuentra impedida para sancionar los mismos, máxime que la propaganda se difundió en el periodo en el que válidamente se podía alentar o desalentar el voto a favor o en contra de algún candidato político, y es por eso que esta ponencia a mi cargo considera que en la especie tampoco se acredita la calumnia, y pues es por ello que pongo en su consideración estos proyectos, señores magistrados. Cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández por si tiene alguna consideración que vertir. Magistrado Oliveros, ¿tiene usted alguna consideración que? Adelante. Sí, muchas gracias. Señores magistrados, solamente de manera breve para razonar el sentido de mi voto. Como ya lo dijo el ponente, yo presenté un proyecto en el P66-2016 justamente relacionado con un espectacular que se aducía de contenido calumnioso, donde se señalaba cárcel a Duarte, no más PRI, ya vota, que se relaciona justamente con la campaña electoral que transcurrió de gobernador. Aquí también se tiene por acreditada la existencia del espectacular en el periodo de campaña. Sin embargo, se estima que no existe calumnia en el sentido que define el 341 del Código Electoral de Veracruz, donde se dice que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Pues del análisis que se hace, se advierte que en las expresiones utilizadas no se hace una imputación de algún hecho o delito, haciéndose énfasis en el proyecto que las frases utilizadas se entienden meramente como propuestas del transmisor que se realizarían en caso de ganar la elección. Ciertamente, al momento de que resolvimos el citado especial sancionador y de acuerdo con lo que se sostiene en este proyecto también, quienes son gobierno y los partidos de los que emanan esos gobernantes tienen que resistir un grado de crítica más alto. ¿Eso qué significa? Que su derecho al honor y a la intimidad están atacados de manera más compleja. ¿Por qué? Porque el debate
que implica el ejercicio democrático supone la crítica dura, la crítica vehemente, incluso muchas veces la que raya entre los límites de la libertad de expresión y del sano debate democrático. ¿Y por qué digo esto? Porque la propia norma, la propia ley establece cuáles son esos límites. El límite es no imputar un hecho que signifique delito, pero también, y eso me da pie para ocuparme del procedimiento especial sancionador 79, también la calumnia puede implicar apartarse del canon de veracidad a que están obligados los actores políticos. Es decir, como ya leyó el magistrado ponente, y a quien agradezco la sensibilidad de incluir esta sugerencia que yo hice, mi ponencia hizo, en este proyecto, también la calumnia abarca el que los partidos políticos aduzcan hechos falsos a fin de afectar el prestigio o la posición de otro contendiente político, que incluso puede ser un partido político. ¿Por qué? Porque un debate a partir de falsedades no abona a la crítica y al nivel democrático que debe existir en una contienda electoral. En este sentido, debo destacar que el procedimiento administrativo tiende a vigilar que las actividades de los partidos se apeguen a la normatividad electoral, no solamente para la imposición de la sanción, sino también tenemos la obligación de corregir las posibles irregularidades a fin de restaurar el orden jurídico electoral. O sea, en este sentido debemos ser preventivos y señalar aquellas conductas que, aunque no sancionemos en ese caso, sí consideremos que pueden afectar principios constitucionales de las elecciones. Ese también es el papel del tribunal. El segundo aspecto, en relación con este especial sancionador, es el referente a la facultad investigadora de la autoridad administrativa que lleva a cabo la instrucción del procedimiento. Se ha sostenido reiteradamente que la autoridad administrativa tiene facultades para investigar la verdad de los hechos, pues tiene como fin lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral integrado por normas de orden público y observancia general y por tanto puede ejercerla de oficio, siempre y cuando existan indicios que permitan investigar otras posibles conductas. Esto es, no puede establecerse a priori que solamente por las conductas que fueron motivo de la denuncia la autoridad administrativa puede iniciar una investigación. La autoridad está obligada de oficio a iniciar una investigación cuando advierte que hay violaciones a la normatividad electoral. En el caso, el secretario ejecutivo pudo haber detectado que existía alguna violación a un principio constitucional. Sin embargo, no se hizo. Y en el proyecto no se considera esta parte porque se estima insuficiente de todos modos los indicios aportados por quienes pretenden la sanción al denunciado. Sin embargo, me interesa señalar que la denuncia de conductas específicas no limita la facultad de investigación y sancionadora por parte de la autoridad administrativa, que con independencia de la conducta denunciada, tiene amplia potestad para encuadrar los hechos en un tipo administrativo distinto. En el caso, la denuncia consiste en la propaganda del PAN-PRD que en opinión resulta calumniosa. ¿Por qué? Porque es una barda donde se establece que hay que razonar el voto y que un voto por el partido político Morena implicaba un voto por el PRI. Y quien pide o quien anuncia o quien señala de esa forma es justamente la coalición PAN-PRD, o al menos así se identifica en la propia barda, que debo decir también que a pesar de que fueron emplazados estos partidos políticos integrantes de la coalición para defenderse, no concurrieron. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo con el sentido
Creo, señores magistrados, que en un momento dado y con motivo de una nueva reflexión por parte de este tribunal, las autoridades competentes pueden analizar la transgresión a principios constitucionales o a las normas que rijan la propaganda política electoral, con independencia de que en la ley no esté previsto expresamente un tipo administrativo en el cual se subsuman los hechos denunciados. ¿Por qué? Porque nosotros como Tribunal Constitucional y Convencional tenemos esa obligación de vigilar justamente que se apliquen los principios constitucionales. Al margen de estas precisiones, votaré a favor del proyecto. Es cuanto más. Gracias, doctor José Oliveros Ruiz. Ahora uso la voz al magistrado Javier Hernández por si tiene alguna consideración que vertir. Sí, brevemente. Creo que es muy interesante el planteamiento que realiza el magistrado Oliveros sobre el análisis o la confrontación de los principios frente a un derecho, en este caso el de libertad de expresión. Sin duda creo que aplaudo el que en este asunto que trae a colación se hayan incluido algunas referencias a un procedimiento especial sancionador recientemente resuelto por sala especializada. Sin embargo, también quiero dejar claro o quiero citar que en esa misma sesión del 8 de junio de este año, o sea, hace unos días, la misma sala especializada, al resolver el expediente SR-PSC, diagonal 71-2016, estableció un criterio que me resulta bastante interesante, sobre todo ahorita que estamos hablando de libertad de expresión. No acostumbro a hacerlo, pero creo que es importante leer en esta parte. Nuestro máximo órgano de justicia electoral ha indicado que debe privilegiarse una interpretación favorecedora a la libertad de expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos políticos y de la sociedad en general. Lo anterior no significa que la persona o institución objeto de una manifestación que no coincida con la opinión del emisor deba tolerarla, ya que precisamente en ejercicio de su libertad de expresión puede debatirla, pues este es precisamente el modelo de comunicación que se busca en un Estado democrático, que se recoge constitucionalmente. Permitir la libre emisión y circulación de ideas, salvo en los casos previstos con el fin de generar el debate en la sociedad, es indispensable en materia política electoral. La Sala Superior ha sustentado reiteradamente que por su naturaleza subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis sobre su veracidad, pues son producto del convencimiento interior del sujeto que las expresa. En esta medida, si estamos ante la presencia del análisis de un modelo de comunicación de un partido político hacia la sociedad, también está sujeto a la libertad de expresión. Suena interesante lo que plantea el magistrado Oliveros, sin duda alguna esa reflexión la haremos en el momento en que haya esa confrontación de principios contra derechos y con muchísimo gusto estaremos atentos de analizarla y opinar. Pero así como lo dije cuando presenté mis proyectos, la libertad de expresión, salvo los casos expresamente establecidos en la Constitución, no pueden ser restringidos por vía de interpretación. Muchas gracias. Le pido por favor que tome la votación a la Secretaría General de Acuerdos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. Con los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores 76 y 79 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 76, diagonal 2016, se resuelve, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Y en el procedimiento especial 79, diagonal 2016, se resuelve, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Ahora voy a pedirle al secretario licenciado Ricardo Garduño Rosales de cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 99, diagonal 2016, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente. Señores magistrados,
El proyecto que se somete al pleno de este tribunal corresponde al expediente de JDC 99/2016, promovido por Avelina Anguiano Martínez en su carácter de síndica única del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, en contra del acuerdo de Cabildo de fecha 20 de febrero del año en curso, donde el presidente municipal propuso suspender el suministro de las dietas respecto a las compensaciones de las comisiones encomendadas a la promovente, además de que en diciembre de 2016 se le entregó la cantidad de 20,000 pesos por concepto de aguinaldo, desconociendo cuánto recibieron el presidente municipal y el regidor único. En el caso, aun cuando el artículo 401 del Código Electoral del Estado no prevea en su literalidad la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano contra actos o resoluciones relacionados con la reducción del salario de un edil, lo cierto es que no se trata de una relación obrero-patronal, sino de actos o resoluciones de naturaleza electoral que afectan el derecho a las dietas por el desempeño dictado, el cual es inherente a su ejercicio, mismo que se configura como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo cual se considera que dicha hipótesis debe incluirse en tal precepto legal. Al respecto de autos, se advierte que el 9 de julio de 2013, Avelina Anguiano Martínez recibió por parte del Consejo Municipal Electoral de Tamalín, Veracruz, constancia de asignación como síndica única propietaria del ayuntamiento de referencia para el periodo 2014-2017. Asimismo que mediante acta de sesión extraordinaria de Cabildo de 28 de junio de 2015 se acordó que el ayuntamiento de referencia percibiría como ingreso mensual la cantidad, entre otros, de 45,000 pesos para la síndica única. En ese aspecto, y atento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de esta entidad, se tiene que la remuneración de los servicios públicos, en el caso los ediles del ayuntamiento, será una cantidad adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente a los presupuestos de egreso del municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público. Por tanto, una vez determinada en la plantilla de personal, la cantidad mensual que recibirán los ediles que se anexa al presupuesto de egreso para ser aplicado en el ejercicio fiscal correspondiente, no es válido que se produzca modificación o reducción del mismo. Por ello, el presidente municipal, así como los demás miembros del cabildo de un ayuntamiento, carecen de atribuciones para sancionar a un edil por incumplir con sus obligaciones tanto en las comisiones encomendadas como su participación en las sesiones de cabildo, siempre y cuando se trate de faltas injustificadas, pues para ello se debe comunicar tal situación al Congreso, quien sí tiene la facultad de tomar una determinación conforme a derecho, lo que puede consistir en la suspensión o revocación del mando y en su caso llamar al suplente. En ese orden de ideas, a juicio de la ponencia, se propone revocar el acta de sesión de Cabildo Extraordinaria de 20 de febrero de 2016 del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, en lo relativo a la suspensión del suministro de los recursos correspondientes al salario con carácter de compensación por el desempeño de comisiones que tiene asignado como dieta la promovente como síndica única del citado ayuntamiento, y como consecuencia se ordena al ayuntamiento a restituir las cantidades faltantes a partir de febrero de 2016 hasta el debido cumplimiento de esta resolución y continuar pagando las cantidades autorizadas al inicio de la administración, así como también cubrir la parte proporcional del aguinaldo
correspondiente al año de 1916, de acuerdo a los días que tiene derecho. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Ricardo Garduño. Bueno, compañeros, en este asunto, como ya lo habíamos visto en otra ocasión y en un asunto muy similar, pero del Ayuntamiento de Naranjos, Amatlán, podemos ver que aquí en el caso del Ayuntamiento de Tamalín acontece precisamente lo mismo. En este caso, el alcalde, junto con el regidor, determinan de motu propio en una sesión extraordinaria bajar el sueldo de la síndica única de este ayuntamiento cuando carecen de facultades para hacerlo. Como ya se vio, de conformidad con la ley, si ellos consideraban que ella incumple con sus funciones o que si se ausentó o si no está haciendo su trabajo de conformidad con la ley, es un procedimiento que tiene que seguirse ante el Congreso del Estado. Ellos carecen de atribuciones para poder bajar este sueldo y bueno, como ya se ha visto, este tribunal es un tribunal garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos, así como de las autoridades que fueron elegidas a través del sufragio. Y es por eso que aquí advertimos violaciones serias y graves al procedimiento y es por ello que en el proyecto se propone revocar este acta extraordinaria de cabildo para efecto de que se le pague las cantidades que por concepto de sueldo debe de recibir esta persona. Y si estos consideran que incurrió en alguna responsabilidad, que tramiten el procedimiento correspondiente, pero que no tomen esta decisión de motu propio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen capacidad ni las atribuciones para hacerlo. Y es por eso que propongo que en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se revoque el acta de sesión de cabildo extraordinaria de 20 de febrero de 2016 y condenar al ayuntamiento por conducto del cabildo y del tesorero municipal a restituir las compensaciones faltantes a partir del mes de febrero hasta el cumplimiento de esta resolución. No sé si quieren hacer algún comentario, es un asunto que ya lo hemos discutido mucho. Entonces le pido a la secretaria que por favor tome la votación del asunto. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio ciudadano 99 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 99/2016 se resuelve, primero, conforme a los razonamientos vertidos en el considerando, séptimo, se revoca el acta de sesión de cabildo extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2016 del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz. Segundo, se condena al aludido ayuntamiento por conducto del cabildo y del tesorero municipal a restituir las compensaciones faltantes a partir del mes de febrero de 2016 hasta el cumplimiento de esta resolución y continuar pagando las mismas, así como cubrir la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días que el actora tenga derecho. Tercero, se ordena al ayuntamiento cumplir con lo resuelto en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de que se lo notifique la presente sentencia y hecho esto se informe y remita a este tribunal las constancias de cumplimiento en término de 24 horas, apercibido que en caso de incumplimiento se impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Finalmente, le pido a la Secretaria General de Acuerdos que dé cuenta con el asunto restante puesto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente. Doy cuenta con el juicio ciudadano 100 de este año promovida por Ileana Guadalupe Sánchez Galván, por su propio derecho contra la designación de Gerardo Buganza Salmerón como candidato a diputado plurinominal del Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto de cuenta se propone declarar improcedente el medio de impugnación y desecharlo de plano toda vez que la pretensión del enjuiciante es irreparable, en atención a que el acto que se impugna pertenece a una etapa del proceso electoral que ha concluido, pues está vinculada con la etapa preparatoria del proceso electoral, en particular con el registro de candidaturas, lo cual tuvo verificativo el 2 de mayo del año en curso. De ahí que si el pasado 5 de junio se llevó a cabo la jornada electoral, es evidente que el medio de impugnación presentado por la actora se torna irreparable, máxime que la demanda se presentó en este tribunal hasta el día 9 de junio siguiente, de ahí el desechamiento propuesto. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Consulto a los magistrados, le pido que tome la votación, es un asunto que ya… Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto.
Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio ciudadano 100, diagonal 2016, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, por cuanto hace al juicio ciudadano número 100 de este año, se resuelve. Se desecha de plano el medio de impugnación promovido por Ileana Guadalupe Sánchez Galván. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 20 horas con 31 minutos, se da por concluida la misma.